Vamos a empezar la clase haciendo un ejercicio. Dice, en un paralelogramo está formado por dos pares de rectas paralelas. Si tomamos un vértice y trazamos una recta al punto medio A, B, C, D, al punto medio de la recta AB, y trazamos una recta al punto medio, o sea, AB, el segmento AB medio, y al punto medio del segmento BC medios. Y ahora, una diagonal entre los vértices A y C. Se forma o se genera un punto P, un punto Q. Demostrar que en esas condiciones la diagonal AC se divide en tres partes iguales. O sea, lo que tenemos que demostrar es que el segmento AP es igual al segmento PQ y es igual al segmento QC. Bueno, pero eso lo vamos a hacer por análisis vectorial. Primero, debemos definir qué información mínima necesitamos para generar esta figura geométrica. Si conoceríamos dos vectores, el vector AD, en magnitud, dirección y sentido se repite aquí, y el vector AB, en magnitud, dirección y sentido se repite aquí. Entonces, básicamente, es necesario conocer dos vectores. El vector AD, que lo vamos a designar como el vector A, y el vector AB. Y AB designémoslo como el vector B. Entonces, a partir de ahí escribimos todas las ecuaciones que podamos y vamos poniendo en función de esas dos informaciones que se consideran datos. Lo vectorializaremos. Cualquier dirección, cualquier sentido que le den, no importa, vamos a llegar siempre a lo mismo. Por ejemplo, le daremos esas direcciones. Y ahora comenzamos a escribir todas las ecuaciones posibles. Diremos el segmento AB medios. Este punto lo llamaremos un punto R y este punto un punto S. Entonces, primera ecuación, el vector AR es la mitad del vector AB, es un medio de AB. Esta ecuación debemos ponerla en función de los datos. El vector AB lo conocemos, es el vector B. Entonces, el vector AR es un medio del vector B.
llamemos ecuación 1. Por otro lado, el vector BS es un medio del vector BC. Pero el vector BC es igual al vector AD, o sea, un medio del vector AD. Ahora, esta ecuación en función de los datos, el vector AD es conocido. En consecuencia, el vector BS va a ser un medio de AD, que sería el vector A. Esta ecuación ya está en función de los datos, nos sirve para nuestro análisis. Continuaremos, escribamos todas las ecuaciones que visualizamos y luego vamos haciendo operaciones. A ver, si hacemos la composición del vector AD, el vector AB, más el vector DC, obtenemos el vector AC. Ahora, esto en función de los datos. De acá vamos a tener el vector AC va a ser igual al vector AD. El vector AD es el vector A más el vector DC. El vector DC es igual al vector AB y el vector AB lo hemos llamado B. Ecuación 3 nos sirve para nuestro análisis. Bueno, continuaremos. El vector AD más el vector DR es igual al vector AR. Esto en función de los datos. El vector AD es el vector A. El vector DR no lo conocemos. Es igual al vector AR, pero el vector AR es un medio de B. De acá despejemos el vector DR, que ya estaría en función de los datos. El vector DR va a ser igual a un medio de B menos el vector A. Ya está en función de los datos son A y B, entonces esta ecuación nos sirve para nuestro análisis. Continuemos. El vector AP es paralelo al vector AC. La condición de vectores paralelos. Entonces el vector AP va a ser n veces el vector AC. Esta ecuación en función de los datos. Anotemos acá el vector AP n veces el vector AC, pero el vector AC ya lo hemos encontrado. Es A más B. Está en función de los datos, aunque surge una incógnita en el escalar L. Pero ya nos sirve para nuestro análisis. ¿Qué otra ecuación visualizamos acá? El vector de P es paralelo al vector de R. Entonces escribamos en función de los datos la condición de paralelismo. El vector de P va a ser R veces el vector de R. Pero el vector de R lo hemos encontrado acá. Entonces, el vector de P, anotemos acá, el vector de P será R veces el vector de R, que es igual a un medio de B menos A. Está en función de los datos, nos sirve para nuestro análisis.
llamemos ecuación 6. Por otro lado, el vector AP ya tenemos, el vector de P, esa composición. El vector AD más el vector de P va a ser igual al vector AP. Pongamos en función de los datos. El vector AD es igual al vector A. El vector de P es el que hemos encontrado acá. R veces 1/2 de B menos A. Entonces, el vector AP va a ser igual al vector A más R veces 1/2 de B menos el vector A. Está en función de los datos eran el vector A y el vector B, entonces nos sirve para el análisis esta ecuación. Pero acá surge una situación. Fíjense entre la ecuación 5 y la ecuación 7. Ambas se refieren al vector AP, entonces son iguales entre sí. Hagamos eso. Igualando la ecuación 5 con la ecuación 7. Vamos a tener n veces el vector A más B va a ser igual a el vector A más R veces, o desarrollemos, R medios por B, R medios por B, menos R veces A. Y tenemos una ecuación en función de los datos, A y B. Toda esta ecuación la escribiremos en el primer miembro. Vamos a tener desarrollando n veces el vector A más n veces el vector B menos el vector A menos R medios del vector B más R veces el vector A igual al vector nulo, porque estamos hablando de vectores, ¿no es cierto? Bueno, ahora asociaremos todo lo referente a A y todo lo referente a B. En un paréntesis voy a asociar esas tres expresiones. Eso va a ser n menos 1 más R por el vector A. Más, ahora por el vector B, esta y esta. N menos R medios por el vector B igual a 0. Igual al vector nulo. Ahora, en esta ecuación surgen dos situaciones para que esa ecuación sea igual al vector nulo. Primero, si decimos el vector A y el vector B son iguales al vector nulo, se cumple la identidad. Pero ¿qué sucede si A y B son iguales al vector nulo? Ya no generamos esta figura geométrica, ¿no es cierto? Entonces esa posibilidad la desechamos. La otra posibilidad para que se cumpla esa ecuación es que este escalar sea igual a 0 y este escalar sea igual a 0. Entonces, hagamos esa posibilidad. N menos 1 más R igual a 0 y N menos R medios igual a 0. Ecuación 1 o primera, ecuación segunda. De acá, de la ecuación segunda, de 2, N es R medios. Reemplacemos en 1. En 1, N, R medios, menos 1,
más R igual a 0. O sea, R medios más R va a ser igual a 1. Haciendo operaciones, acá tendremos 3 medios de R igual a 1, de donde R será igual a 2 tercios. Si R vale 2 tercios, empezando acá, N será igual a R medios, o sea, un medio de N, que vale 2 tercios. Y acá 2 con 2 se cancela y obtenemos que el escalar N es 1 tercio. 1 tercio. Con este resultado, vámonos a la ecuación 5. De la ecuación 5 tenemos el vector AP. El vector AP, ese vector, es un medio o N, es 1 tercio de A más B, pero A más B era el vector AC. 1 tercio de AC. Este resultado lo guardamos. Bueno, hemos escrito todas las ecuaciones posibles en este sector. Ahora hagamos en el otro sector, vale decir, en esta parte. Continuaremos con el conjunto de ecuaciones que estuvimos escribiendo acá. Bueno, a ver, el vector de S más el vector, anotemos, el vector de S más el vector SC es igual al vector DC. Ahora, todo en función de los datos. El vector de S va a ser igual a más SC. SC es la mitad de BC, pero BC es el vector AD, ¿no es cierto? Entonces, un medio de A igual a DC. El vector DC coincide con el vector AB, que lo hemos llamado B. Entonces, el vector de S es igual a B menos un medio de A. Ya está en función de los datos eran el vector A y el vector B, nos sirve para el análisis, ecuación 8. Por otro lado, el vector QC es paralelo al vector AC. Entonces, uno lo ponemos dependiente del otro. El vector QC va a ser T veces el vector AC. En función de los datos, anotemos acá, el vector QC T veces el vector AC, pero el vector AC era A más B. Está en función de los datos, nos sirve para el análisis. Tenemos el vector QC. Ahora, el vector de Q más el vector QC es igual al vector DC. En función de los datos, el vector de Q más el vector QC. El vector QC lo hemos encontrado acá, T veces A más B es igual al vector DC, pero el vector DC coincide con el vector AB, que lo hemos llamado B. Entonces, acá despejemos el vector de Q. De Q será igual al vector B menos T veces A más B.
está en función de los datos, nos sirve para nuestro análisis. Pero por otro lado, el vector de S es paralelo al vector de C. El vector de Q es paralelo al vector de S. Entonces, ponemos uno dependiente del otro. El vector de Q va a ser L veces el vector de S, un escalar L. Pero el vector de S ya lo hemos encontrado, es la ecuación 8. Entonces el vector de Q va a ser igual a L veces el vector de S, que es B menos 1/2 de A. Bueno, ahora, esa ecuación ya está en función de los datos, nos sirve para nuestro análisis. Si nos fijamos, la ecuación 10 y la ecuación 11 se refieren al vector de Q, entonces las igualamos. Igualando (10 con 11), vamos a obtener B menos T veces A menos T veces B va a ser igual a la ecuación 11, L veces B menos L medios de A. Nuevamente llegamos a una ecuación que solo depende de A y B. La escribiremos todo en el primer miembro. B menos T por A menos T por B menos L por B y más L medios por el vector A igual al vector nulo. Asociemos todo lo que está en relación a A. Esto va a ser menos T más L medios por el vector A. Y ahora todo lo referente a B. 1 menos T menos L por el vector B igual al vector nulo. Nuevamente, A y B, los vectores A y B no pueden ser iguales a 0, entonces igualamos estos escalares. Menos T más L medios igual a 0 y 1 menos T menos L igual a 0. Ecuación 3 llamaremos ecuación 4. De la ecuación 3 vamos a sacar que T es igual a L medios. Reemplazamos en la 4 y obtenemos que 1 menos L medios menos L igual a 0. Entonces 1 más 3 medios, 1 igual a 3 medios de L. ¿De donde sacamos que L es igual a 2 tercios? Si L es igual a 2 tercios, empecemos acá, T va a ser igual a 1 medio de 2 tercios. 2 con 2 se cancela, entonces T vale 1 tercio. T vale 1 tercio. Vámonos a la ecuación 9. El vector QC por la ecuación 9 es igual a T veces A más B. T pero vale 1 tercio. A más B es el vector AC. QC 1 tercio, ¿no? T es 1 tercio de AC. Esta ecuación nos sirve para el análisis. Bueno,
Ahora, ¿qué podemos concluir? El vector AC, el vector de la diagonal, es igual al vector AP más el vector PQ más el vector QC. Pero AP, el vector AP hemos sacado que vale 1/3 de AC. Más el vector PQ, más el vector QC, que acabamos de sacar que vale también 1/3 de AC. Y de acá despejaremos el vector PQ. El vector PQ va a ser igual a AC en el primer miembro. 1/3 de AC pasa al segundo miembro como menos 1/3 de AC. Igual acá, 1/3 de AC menos 1/3 de AC. Y en el segundo miembro tenemos una expresión que depende simplemente del vector AC. De acá, haciendo álgebra, 1 menos 2/3 sería, ¿no? 1 menos 2/3 de AC. Eso va a ser 3 menos 2, 1/3 de AC. ¿A qué estamos llegando con este resultado? Que el vector AP es igual al vector QC y esto es igual al vector PQ. Todos ellos iguales a 1/3 del vector AC, según queríamos comprobar. Bien, entonces, resumiendo el ejercicio. Primero, debemos pensar qué información básica tenemos para generar la figura geométrica. En ese caso, necesitamos dos vectores, A y B. Con eso generamos el paralelogramo. Y luego escribir el conjunto de ecuaciones que observamos allá y todas ellas tratarlas de poner en función de los datos, de la información que conocemos, que son A y B. Y de ahí va a salir toda la demostración. A ver, haremos otro ejemplo parecido. Vamos a tomar cualquier triángulo. Cualquier triángulo. A, B, C. Dice, si tomamos el punto medio, M, y el punto medio de CB, M. Entonces, M es el punto medio del segmento AC. Y N es el punto medio del segmento CB. Entre esos, los unimos esos puntos medios y generamos un segmento MN. Entonces, nos dice demostrar que el segmento MN es paralelo al segmento AB.
Este es un teorema de la geometría bastante conocido. Bueno, pero lo vamos a hacer vectorialmente. Ahora, hemos partido de un triángulo. ¿Cuántos datos necesitamos para generar un triángulo? Básicamente, o mínimamente. Si conocemos dos lados, ya tenemos el triángulo, ¿no es cierto? Entonces necesitamos dos datos. Dos lados cualesquiera del triángulo, el tercer lado ya se genera como consecuencia de esos dos datos. Lo vectorializaremos. A ver, para generar este triángulo necesitamos este lado, por ejemplo. Llamemos un vector A. Y a este un vector B. Un vector B. Entonces, necesitamos dos datos. Datos del ejercicio serían el vector A y el vector B. Con eso hemos generado el triángulo. ¿Por qué decimos que hemos generado el triángulo? A ver, si lo vectorializamos, tenemos el vector AB. ¿A qué va a ser igual el vector AB? Si sumamos, bueno, una vez que hemos hecho todo esto, ahora lo vectorializamos, ¿no es cierto? Cualquier dirección, cualquier sentido les va a dar siempre lo mismo. Llamaremos el vector mn. Ahora, las ecuaciones y cada ecuación escribir en función de los datos. Primera ecuación, el vector AM es la mitad del segmento AC, o sea, va a ser la mitad del vector AC. Pero el vector AC lo hemos llamado el vector A, un medio de A. El vector Cn, esta ya es una ecuación que nos sirve para el análisis, está en función del dato A. Por otro lado, el vector Cn es la mitad del vector B, o sea, un medio de B. Ecuación 2. Si sumamos el vector AC, a ver, la siguiente ecuación, el vector AC más el vector CB, la suma de